Bueno, vamos a continuar. Entonces, la transferencia de momentum, recordando, la transferencia de momento, la transferencia de momento se da desde una región de alta velocidad, de una región de alta velocidad a una región de baja velocidad, a una región de baja velocidad. Es así como se transfiere el momento, ¿sí? Entonces, iría de esta región, la transferencia de momento se va a dar de esta región de alta velocidad, de esta parte de acá abajo, ¿sí? Porque la placa está a una velocidad B, a una región de baja velocidad hasta donde está la placa fija. Y igual como la energía, ¿sí? La energía es transferencia de se mide a través de la temperatura, ¿no? Va de una región de alta potencial a una región de bajo potencial. En este caso, la temperatura va de el flujo de calor, perdón, va de una temperatura alta a una temperatura baja, ¿sí? También lo que podemos decir en lo que vimos en la clase pasada, es que el momento en sí se transfiere en dirección X. Entonces, vemos que la transferencia de momento en X en sí es en dirección de X. Pero la transferencia de momento, o sea, el momento se está transfiriendo en X, pero la transferencia de momento es en dirección de Y. La transferencia de momento es en dirección Y, ¿sí? En esa dirección es como en la que se transfiere el momento, pero el momento en sí se está transfiriendo en dirección de X, como lo veían en el video que les envié, ¿sí? Puede ser que se esté transfiriendo y se lo pase a otra región, ¿no? Entonces, la transferencia es en esta dirección y el momento en sí sería en esta dirección, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, en sí el momento sería una cantidad, momento es lo que se está transfiriendo. Como por ejemplo, se puede estar transfiriendo más. Esto podría ser análogo a más, ¿sí? Podemos tener un flujo másico, ¿sí? Y nosotros estaríamos en unidades de kilogramos sobre segundo. Igual también el momento se puede estar transfiriendo en unidad de tiempo, ¿sí? A esto le vamos a llamar razón de transferencia de momento. Razón de transferencia de momento. Entonces, la razón de transferencia de momentos es algo análogo al flujo másico, ¿no? En este caso, es una cantidad que se está transfiriendo por unidad de tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, si la transferencia de momento es rápida, entonces quiere decir que se está recibiendo un momento a una razón de transferencia ah, a una alta razón de transferencia de momento. Si se recibe un momento de manera rápida, eh, la, tenemos una alta razón de transferencia de momento. Es como por ejemplo con un carro, ¿sí? Si estás, por ejemplo, si te golpea un carro, tú estás parado, tú no tienes momento, tienes una velocidad igual con cero, pero el auto tiene una velocidad mucho más grande, entonces te golpea el carro y te va a transferir momento de manera muy rápida, ¿sí? Porque en cuestión de segundos, pues
vas a salir volando, ¿no? Entonces, esta razón de transferencia sería muy rápida, sería una razón de transferencia de momento alta, ¿sí? Eh, pero también vemos que la transferencia de momento también depende de también depende del área, ¿sí? También hay un efecto del área, ¿sí? Y entonces también podríamos tener una cantidad que llamaríamos momento sobre de tiempo sobre de área. Es a lo que le vamos a llamar flux de momento. Flux de momento. Uh-huh. Entonces, este flux de momento, igual también hay una cantidad análoga para la masa. Tenemos unos flujos que están en kilogramos sobre de metro cuadrado sobre segundo. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con torres de destilación, a veces no nos dicen el área de transferencia, o no nos dicen el área de sección transversal de la columna de destilación, entonces utilizamos estos flujos en kilogramos sobre metro cuadrado sobre segundo, ya para poder diseñar la torre. En este caso, nosotros podríamos utilizar algo análogo, sería momento sobre de tiempo sobre de área, y es a lo que le llamaríamos flux de momento, ¿sí? Y pues podemos tener un flux de momento, y ese flux de momento, pues lo vamos a si incrementa ese flujo de momento, incrementaría la velocidad. ¿Sí? Y si tenemos una cantidad de momento, un flujo de momento muy alto, la velocidad también incrementa, ¿sí? Porque también depende del área. Es como, por ejemplo, si tenemos un flux de energía, pues lo que va a incrementar va a ser la temperatura. Aquí igual también si tenemos un flux de momento, lo que podemos medir aquí sería medible, sería la velocidad. Aquí, por ejemplo, en la energía, lo que podemos medir es la temperatura. Entonces, si incrementamos el flux de momento, se ve reflejado directamente en una variable que se mide, que sería la velocidad. Si incrementamos el flux de energía, se ve directamente medible en una variable que llamamos temperatura, ¿sí? Y esa temperatura pues va a ser la medida de la energía cinética promedio de la región en la que estemos midiendo la, la temperatura. Entonces, vemos que podríamos tener flux de momento, flux de energía y también podemos tener flux de masa, ¿sí? Un flux másico. Entonces, pero en este caso, pues vamos a seguir trabajando con la parte de momento. ¿Sí? Sabemos que igual también siempre va a fluir de un alto potencial a un bajo potencial, ¿sí? A una región de bajo potencial, ¿sí? Alta cantidad de momento, ¿sí? A una baja cantidad de momento, o de una alta velocidad a una baja velocidad, de una alta temperatura a una baja temperatura, de una concentración alta a una concentración más baja. Entonces, en este caso, para momento tendríamos aquí que esto sería si regresamos a la ley de Newton, ¿sí? Nosotros veríamos que tau x va a ser igual a menos mu derivada de la velocidad con respecto a y. Ajá. Esta parte correspondería a una diferencia que lo podríamos nombrar como un gradiente de velocidades. Gradiente de velocidades. Ajá. Entonces, por lo regular siempre vamos a encontrar una ley así más o menos parecida y esta ley, y digamos esto,
lo que nombran el driving force, la fuerza motriz, por qué se está moviendo el fluido, en este caso por una diferencia de velocidad, ¿sí? Si analizamos esta ley, ¿sí? La ley de Newton, la voy a poner por acá. Esperamos un momento, le damos cancela. Ok, si empezamos con esto, entonces vamos a ver que eh, tau, que sería en este caso en dirección de XY, va a ser esfuerzo cortante. Entonces esto va a ser una fuerza sobre unidad de área. Eh, ¿Sí? Y el momento va a ser masa por velocidad. Entonces, en este caso tendrían masa en kilogramos, la podríamos tener en kilogramos, y la velocidad la vamos a tener en metros sobre segundo. Entonces, tendríamos unidades de kilogramos sobre metro, no, kilogramos metro por segundo. Ajá. Si esta la dividimos con respecto al tiempo, el momento con respecto al tiempo, tendríamos unidades de kilogramos, metros sobre segundo, y esto dividido entre de segundo nos quedaría unidades de kilogramos. eh, pero aquí faltaría el área, entonces voy a quitar esto y estaría dividido también en sobre de metros cuadrados, y esto estaría dividido también en segundos. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, estos metros y este metro se van y nos quedarían segundos al cuadrado. Entonces nos quedaría arriba kilogramos y abajo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas serían las unidades de flux de momento. Flux de momento. Ajá, esas son las unidades. Ahora, si regresamos al esfuerzo cortante, tau, veríamos que en este caso es fuerza sobre de unidad de área. Tenemos unidades de kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza, un newton, y el área que sería metros cuadrados. Entonces nos quedaría como eh, kilogramos, estos metros y estos metros se van, nos quedan kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, pues serían las mismas unidades el esfuerzo cortante serían las mismas unidades de momento. Entonces, el esfuerzo cortante podríamos considerarlo como un flux de momento. Entonces, si tenemos esta fórmula, esto sería el flux de momento, y esto correspondería a cómo la velocidad cambia con respecto a la posición. En realidad sería el gradiente de velocidad o la diferencia de velocidades. Si vemos una diferencial en su forma discreta, pues podríamos ver que sería velocidad posterior menos la velocidad anterior, la diferencia de velocidades. O si es en una región, podríamos considerarlo como un gradiente de velocidades. Un gradiente de velocidades pues va a ser una región en la cual no tenemos una velocidad uniforme o una temperatura uniforme, si es un gradiente de temperatura, ¿sí? Serían velocidades diferentes. Entonces, por lo tanto, habría una diferencia. Bueno, aquí creo que no escribí bien diferencia. Eh, Diferencia. Ajá, habría una diferencia de velocidades con respecto a las posiciones. Entonces, pues esto veríamos en este video, las similitudes
encontramos cuál sería el flux de momento, y el flux de momento estaría representado por el esfuerzo cortante en la ley de Newton de la viscosidad, y el driving force de esa de ese flux de momento pues va a ser la diferencia de velocidades o el gradiente de velocidades, ¿sí? Que es más o menos parecido a masa y a energía, pero ya lo veremos posteriormente.